Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. Hoy es domingo 24 de mayo por la mañana y vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Voy a leer 5 versículos nada más. Dice la palabra de Dios ahí, el Señor Jesucristo está hablando y dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por la bendición de poder meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Padre, manifiéstate, exhórtanos, redargúyenos, Señor, lo que haya en nosotros que no esté correcto. Padre, háblanos, pues, a través de tu palabra en este mensaje, Señor. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Bien, entonces hemos leído aquí en este capítulo 13, bueno, pues dos sucesos interesantes. El primero, unos hombres que toma a Pilato y los mata. El segundo, una torre, la torre de Siloé, que cae sobre 18 hombres, probablemente estaban trabajando ahí, eran obreros, albañiles, yo no sé, no lo explica el texto, pero cae esta torre sobre ellos. Y al final de lo que está hablando aquí es de la muerte. Y en estos tiempos que estamos viviendo, estamos teniendo noticias de personas queridas, de personas amadas, de conocidos, de cercanos, aún de familiares que están muriendo inesperadamente. Quizás la semana pasada estaban bien, pero ahora de repente tenemos una semana con su ausencia, como el caso del pastor Bernabé, y tenemos que reflexionar en esto. Y este pasaje nos invita a reflexionar precisamente en la muerte. El título que yo le he puesto a este mensaje es la muerte de los 18. Pero ante esta epidemia ha habido muchas personas que han muerto aquí en México y en todas las naciones y en todo el mundo. Y meditemos pues en estos breves versículos, en 5 versículos de Lucas capítulo 13, y nos vamos a dar cuenta que aquí el mensaje que el Señor Jesucristo tiene es un mensaje muy parecido al de los Salmos, muy parecido a ese llamado al arrepentimiento al que nos invita constantemente la Escritura en el estilo de los Salmos. Es Jesús quien está hablando y se aborda el sacrificio de unos galileos por Pilato. Eran hombres religiosos que estaban ofreciendo sacrificios rituales en Jerusalén, y algo que le molesta a Pilato, no sabemos qué es, quizás como él representaba al ejército romano y bueno, se estaba bajo esa tutela, haciendo uso de su poder, bueno, los toma, los sacrifica también, los mata y mezcla su sangre, dice aquí estos versículos, con la sangre del sacrificio. Es lo que nos menciona aquí la Escritura. Y Jesús pregunta, cuando estos vienen y le comentan esta situación por la que no sabemos si ha ocurrido hace una semana o hace un mes o hace un año,
pero es una situación que algunos vienen y se la comentan. Y el Señor Jesucristo, el versículo 2 dice, pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Os digo, no, no. Antes, si no os arrepentís, dice aquí su palabra, todos pereceréis igualmente. Esa es la consigna del Señor Jesucristo. Esa es una advertencia del Señor Jesucristo. Y es una primera advertencia. Y después Él empieza también a tomar otro acontecimiento de muerte, la muerte de los 18, y nos dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, dense cuenta aquí que este es un llamado al arrepentimiento por parte de nuestro Señor Jesucristo. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente, dice aquí el Señor. El Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, habla aquí de muerte y de pecado y de un llamado al arrepentimiento hoy. Hoy estamos teniendo noticias, ¿verdad?, del coronavirus. Ha traído millones de muertes a todas las naciones. Ha sido, pensemos, ¿ha sido por su pecado? Hay muchos, ¿verdad?, que pudieran atreverse a decir, por el pecado de la humanidad se están muriendo todos esos. Pero, ¿quién es el que justifica? El Señor Jesucristo es el único que justifica. El aspecto es que se está invitando a que si estás en pecado, ¿verdad?, te arrepientas y te vuelvas a Dios. Esa es la invitación del Señor Jesucristo en este capítulo 13 de Lucas. Ciertamente el coronavirus ha traído muchas desgracias, mucha muerte a toda la humanidad como nunca antes se había visto, ¿verdad? Muchas epidemias han venido a la humanidad a lo largo de su historia. Ya lo mencionaba en un mensaje anterior y mencionamos, por ejemplo, acerca de la peste antonina en el año 165 al año 180, ¿sí? Murieron 5 millones de personas en ese siglo. También la peste de Justiniano en el año 541 al 750 murió el 13% de la población mundial. La epidemia de viruela japonesa también en el 735 al 737 murió la tercera parte de la población japonesa. Y la peste negra fue una destrucción tremenda, terrible, durante un periodo de 100 años, 1300 al año 1400, murieron ahí en esa epidemia, pues global, ¿verdad?, mundial, 200 millones de personas. Y así podemos seguir contando de la viruela, que en el año 1520 también fue traída a nuestro país por los españoles y también mató una gran cantidad de indígenas de nuestra nación, de nuestro país. La peste bubónica, también 10 millones de muertos en el año 1855. La gripe española, 50 millones de muertos y 500 millones de contagiados. Eso fue en 1918-1919 con la gripe española, que quizá fue primeros brotes de influenza. Y bueno, Dios determina cuando un mal viene sobre la humanidad. Los desastres son resultado de la voluntad de Dios. A través de esta pandemia, Dios nos está mostrando, ¿verdad?, que Él es el Dios que gobierna todo, el Dios que es soberano sobre toda creación, y Él existe y gobierna en todo.
El coronavirus nos muestra nuestra incapacidad humana, ¿verdad? De tal manera que los científicos hasta ahorita no tienen una vacuna, ¿sí? Y Dios es el que soberanamente determina la calamidad, pero también va a traer la vacuna, va a traer el bálsamo para todas las naciones. En Isaías dice que mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. No es el hombre dueño de la situación, sino Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 9, Pablo pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y se contesta, en ninguna manera. Y enseguida en el versículo 10 cita lo que dicen las Escrituras: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:10. Todo pensamiento del hombre es de continuo el mal, malas acciones, malas intenciones, malos deseos. Cada área de nuestro ser está infectada por el pecado. El pecado infecta todas las áreas de nuestra vida. Pecado es pensar en lo malo, es hacer lo malo, es decir lo malo, es intentar lo malo. Tú y yo, por naturaleza, como declara el Romanos 3, somos pecadores. Sentimos envidia, sentimos enojo, decimos palabras ofensivas. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo te sientes tú en este sentido? ¿Cometiste un pecado hoy o te sientes limpio? Y yo creo que debemos de considerar nuestros caminos, nuestras intenciones, todo nuestro ser, nuestros pensamientos, ¿verdad? A la luz de su palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice el salmista. Y bueno, pues uno se pregunta entonces, los que murieron, ¿murieron por casualidad o murieron por su pecado? Tenemos más de 6,000 muertes, casi 7,000 en nuestro país hasta ayer, 23 de mayo del año 2020, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿esas personas fueron juzgadas por Dios y tuvieron que morir? Dios es el que juzga, nosotros no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos si fue por su pecado o por otra razón o simplemente porque Dios ya tiene un límite para todo. Lucas 13 registra el informe a Jesús de algunos que le cuentan de la muerte de unos galileos en el pasado, sí, cercano a manos de Pilato, preguntando quizá, ¿por qué murieron estos? La pregunta no está ahí, pero se deduce. Jesús contesta la pregunta no hecha y pone otro ejemplo.